Buen día, ¿cómo está? Un gusto saludarle, un gusto estar en comunicación con ustedes, alegres con el Señor, alegres por su bondad, por su fortaleza que viene de Él, por su misericordia, ¿verdad? Por su misericordia que es eterna, por su fidelidad que es desde los cielos, sobre la vida de la humanidad entera, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de sus hijos. Podemos disfrutar de parte de Dios todo lo bueno suyo, dice la epístola de Santiago, que todo lo bueno desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. De Él vienen todas las cosas buenas. Por eso nosotros, los hijos de Dios, podemos pensar también en todas las cosas buenas, como dice en Efesios 4, que pensemos lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable, si hay virtud alguna, que en eso pensemos, porque nuestra manera de pensar inevitablemente va a reflejarse en nuestra manera de ser, en nuestra manera de estar, en nuestra manera de con quién hablamos o con quién nos juntamos, quién es nuestro acompañante o dónde o en qué ambientes intervenimos o incursionamos. Así es que en esta hora les saludo con mucho gusto en el nombre del Señor y me alegro en estar esta hora transmitiendo este estudio. Quisiera que lo recibiera de parte del Señor, quisiera que reflexionara en él y lo tomara para edificación de su vida en el nombre del Señor. Le leo el Salmo 1 en esta hora, el Salmo 1, conocido Salmo 1, solamente 6 versículos, el primero de los salmos, un salmo que habla precisamente del contraste entre los buenos y los malos, entre los justos y los pecadores, no para juzgarlos, sino para que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios, como aquellos que le pertenecemos a Él, como aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesús, como aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios para tener y obrar en consecuencia, para ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que predicamos, con lo que practicamos. Y entonces vamos juntos a la lectura del Salmo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, ahí está el contraste, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Esta es palabra del Señor. Queremos entregársela en esta oportunidad y queremos decirle a Dios, Señor, haz que seamos más como tú, que nos parezcamos más a tu Hijo cada vez, que Él es el ejemplo, que Él nos dejó sus pisadas para que podamos seguirlas y andar en los caminos y andar en las maneras y tener las conductas que Jesucristo mostró. Se dice de Jesús en Hebreos que Él cuando lo maldecían, Él bendecía, que Él está escrito por Pablo, que no devolvamos mal por mal, sino bien por mal. Eso nos permite ser y vivir como hijos de Dios en esta tierra. Eso es parte del crecimiento, es parte de la madurez, es parte de lo que logramos en Dios o de lo que avanzamos en Dios, como lo hemos dicho en algunas emisiones pasadas, cuando somos suyos, cuando vivimos para agradarle a Él. Queremos agradar a Dios. Pero ¿por qué queremos agradarle a Dios? Porque así es como nosotros nos parecemos a Él y damos testimonio de Él. Ahora está escrito que el testimonio de los santos vence al enemigo. Si no, lean Apocalipsis, que le han vencido por el testimonio de ellos. Y luego el testimonio nuestro es una prueba o un fruto de la obra del Espíritu en cada una de nuestras vidas. No nos esforzamos, quiero decir, no es en nuestras fuerzas que lo hacemos, sino con la guianza de su Santo Espíritu, a través de las disciplinas espirituales, la práctica de la oración, de la lectura, del tiempo devocional, de la adoración, del dar, de servir, de amar, de perdonar. Somos hijos de Dios precisamente para mostrar que es posible vivir de esa manera, como Jesús nos dejó su ejemplo. Por eso al revisar el Salmo 1 encontramos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
El andar tiene que ver con conductas, con comportamiento, con performance, por decirlo de una manera, con aquello que nosotros rendimos o aquello que nosotros mostramos externamente. Andar tiene que ver con maneras de ser, pero estar en camino ni estuvo en camino de pecadores. El estar tiene que ver con compañías. ¿En qué conversaciones participo? Está escrito en Hebreos también que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías también influencian sobre aquellos que tratamos de agradar a Dios y de repente estamos, como está escrito, no estuvo en camino de pecadores, porque el estar tiene que ver con quién te juntas, con quién andas, con quién te dejas influenciar o por quién te dejas influenciar o a quién influyes tú. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, está escrito. ¿Podemos ser una influencia de parte de Dios? Sí, sí podemos. Aún nuestros hijos, aún nuestros pequeñitos, nuestros nietos pueden ser una influencia o una diferencia en su generación. ¿Es posible en Dios? Sí, es posible. Lo que es imposible para los hombres, dijo Jesús, es posible para Dios. Y entonces si Dios nos ha ayudado a no andar en consejo de malos, o a no comportarnos como ellos nos dicen, o a no estar en camino de pecadores, es porque es posible. ¿Cómo? Con entrega, con compromiso, con consistencia, con congruencia, con siendo lo que somos porque somos de Dios y no por fingir o por maquillar o por aparentar, sino genuinamente, honestamente, desde el fondo del corazón, desde donde nacen, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, el malo saca cosas malas. Y entonces, el no estar en camino de pecadores es porque evitamos, eso nos contamina. Y no estamos hablando de santurronería, esa es otra cosa. Estamos hablando de una manera que evitamos. Resistan al diablo, está escrito, y de vosotros huida. Pero si estamos en camino de pecadores, ¿cómo podemos comportarnos como justos? Hay una incongruencia y hay algo inconsistente, hay algo que no checa, que no cuadra, que no se da. Porque la tercera cosa que dice el versículo 1 es, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa eso? Mientras que el andar tiene que ver con conductas, o el estar tiene que ver con compañías, el sentarse tiene que ver con dónde te estableces, dónde te fundamentas, dónde te quedas a vivir, con qué compañía compaginas o dices de aquí soy, como es una frase conocida aquí en nuestro territorio, acá en Chihuahua, de aquí soy, aquí me quedo. Entonces, ni en sí el escarnecedor se ha sentado. Sentarse quiere decir con establecerse, con quedarse ahí, con preferir o decidir eso. Entonces, ahí está el contraste entre el justo y los pecadores. Mientras que es bienaventurado el varón. Y las bienaventuranzas tienen que ver con lo que salió de la boca de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Mientras decía, bienaventurados aquellos, bienaventurados estos otros, bienaventurados los otros, bienaventurados, 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 porque el bienaventurado es precisamente estar bien y sentirse bien y vivir bien. No estoy hablando de lujos o de opulencia, estoy hablando de rectitud, estoy hablando de justicia, estoy hablando que Dios es aquel que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace si no anda con malos, si no está con pecadores y si no se sienta con los escarnecedores? Esto es lo que hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, no estoy de oquis, estoy ocupado, no estoy entretenido tampoco, estoy enfocado en agradar a Dios cada vez más, en aprovechar bien los días, bien el tiempo porque los días son malos. Vean los días que estamos viviendo, llenos de incertidumbre de todo tipo. No voy a no soy el canal de las noticias tampoco, pero sí sabemos, vemos las noticias o nos enteramos de una u otra manera de cómo está el mundo de cabeza, todo confundido, inestable, sin poder planear al mediano o a largo plazo, planes a corto plazo, porque no sabemos qué va a pasar aquí o qué va a pasar allá, o en las diferentes áreas del quehacer cotidiano, o en las decisiones que tenemos que tomar en todos los aspectos. De tal forma que, por eso en la ley de Jehová está su delicia, es una disciplina espiritual y es la ley en la que podemos meditar de día y de noche. Y si meditamos en ella, pues la vamos a practicar, la vamos a vivir. Va a ser para nosotros
un estilo de vida, un estilo de vida. Ese estilo de vida basado en la ley del Señor que conocemos en su palabra, la que le estoy leyendo, la que tengo abierta frente a mis ojos, y usted también puede estar disfrutando la lectura de este salmo para decirle al Señor: gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tu ley, gracias, Señor. Lea, por ejemplo, el Salmo 119 o el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Y las lecturas de la palabra del Señor, donde Dios establece leyes, principios, preceptos, prácticas, para que los hijos de Dios tengamos dirección y rumbo y estemos establecidos y estemos, en lugar de estar sentados en silla de escarnecedores, estar sentados a los pies del Señor. La escena de María, allá en la casa de Lázaro y de Marta, la escena de María, sentada a los pies, la que escogió la buena parte que dijo el Señor Jesús, no le será quitada. Marta, Marta, afanada y preocupada estás con tantas cosas, pero María escogió la buena parte, no le será quitada. Ese es un ejemplo bíblico en la gracia de sentarnos a los pies, de permitir acercarnos al trono de la gracia del Señor y permanecer con Él y tener experiencias con Dios personales, que no te las tengas que platicar o que no las tengas que leer del testimonio de alguien más o ver en algún video. Eso es muy edificante también, pero lo que tú tienes nadie te lo va a quitar. Cuando tú ya experimentas a Dios en esas alturas o en esos niveles o a ese grado, lo de Dios te marca para siempre, te marca para la eternidad y prefieres lo de Dios a lo del hombre. Está escrito, ¿verdad? Yo preferiría un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Un día en tu casa, Señor. Un día sentado, un día a tus pies, un día como la canción hermosa espiritual que dice, no hay nada mejor que estar a los pies de Dios. No hay nada mejor que postrarnos delante de Él. Los ancianos en Apocalipsis, en la adoración celestial, capítulo 5, arrojaban sus coronas, los 24 ancianos delante de Él. Eso es estar en la silla o acercarnos al trono del Señor. Y meditar en su ley conlleva precisamente el estar cerca de Él. Él nunca está lejos de nosotros, pero el podernos acercar, el poder tomar ese tiempo devocional o esos 5 minutos o 10 minutos o los minutos que ves este video para recibir de lo de Dios a través de su palabra y puedas decir que está escrito en el Salmo 3, será como árbol plantado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu manera de decidir? Porque si está basado en la ley de Jehová, en la cual meditas de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow, será plantado, dará fruto, su hoja no caerá y prosperará. Hay 4 cosas en ese solo versículo acerca de los justos delante del Señor. Ahora, permítame leerle Jeremías 17. Lo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, está escrito en Jeremías 17, en el versículo 7. Vea lo que dice proféticamente, hablando de su pueblo, el Señor, a través del profeta Jeremías. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, el Señor. Bendito el varón, bendito el hombre, bendita la mujer, bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Una cosa es confiar y otra es tener confianza. Confiar es la acción y confianza es lo que consigues. Pero, ¿cómo vas a accionar en aquello que no tienes? Pero si la tienes en Dios, dice que eres bendito. Está escrito. Y el versículo 8, similar al capítulo 1 del Salmo que estamos leyendo, dice Jeremías 17:8, porque el que es bendito y confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ni dejará de dar fruto. Usted es fructífero en Dios. Dios le ha llamado como su hijo a ser fructífero.
a ser fructífera, hija de Dios, madre de familia, a ser fructíferos, muchachos, a ser fructíferos, aún los niños. Yo escucho cuando los niños adoran en la iglesia. Y llena mi corazón escuchar sus vocecitas infantiles de corazón genuinos, adorando a Dios, levantando sus manitas, levantando su voz al Señor. Y dice uno, ¿cómo es posible? Sí, los niños también pueden crecer espiritualmente porque para Dios ese no es ningún problema. La edad no es problema para que crezcas en Dios o para que le agrades a Él en todo. Y está escrito pues que será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente. ¿Qué corriente? El río de Dios, el que viene de su trono, el río espiritual, el que está derramado sobre la tierra, sobre los hijos de Dios, la buena tierra de nuestro corazón, aquella tierra que la parábola del sembrador, al explicarla a Jesucristo a sus discípulos, les dijo, la buena tierra es aquellos que con corazón limpio y puro retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Está ligado a esta palabra. ¿Se da cuenta de eso? Le damos gloria al Señor por ello. Y dice en el versículo 9, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y también es perverso. ¿Quién conocerá el corazón? Yo Jehová, dice, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Ya ve por qué leímos el Salmo 1, que no estuvo en camino de pecadores. Dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios el juez, Dios el que determina, Dios el que dice, Dios el que emite palabra, Dios el que nos enseña a través de su espíritu que es mejor ser justo que ser un pecador. Por eso los contrasta en este capítulo 1, el justo y los pecadores. Por eso dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque Dios quiere que seas prosperado. Hay unos deseos profundos en el corazón de Dios. Por ejemplo, y estoy a punto de terminar, aquí en el Salmo 67, hay por lo menos 3 deseos profundos de Dios. También yo tengo profundos deseos para Él, pero Él los tiene para conmigo, como su Hijo, cuando dice el Salmo 67:1, wow, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, tenga misericordia, Dios, de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre tiene misericordia de nosotros y nos bendice. A través de su Hijo hemos sido bendecidos para hacer bien, para decir bien, para vivir bien, para estar bien delante de Él. No solamente cómo estás, sino cómo te sientes. Recuerda la diferencia entre esas dos preguntas. ¿Cómo estás y cómo te sientes? Y entonces el asunto de confiar en Dios y de ser como los hijos de Dios es la tercera cuestión que dice que es el deseo de Dios, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ese reflejo brillante es el Espíritu de Dios que hay en nosotros. Es ese vino nuevo que nos alegra. Es esos ríos de agua que fluyen de nuestro interior. El que bebiere del agua que yo le daré. Vea cómo somos tan bendecidos los hijos de Dios teniendo todo eso a la mano. Para nosotros y para los nuestros. Y para ser de aquellos que podamos ser como árboles plantados, establecidos junto a corrientes de aguas, dar el fruto a su tiempo y que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos sea prosperado en el nombre de Jesús. Le bendecimos con esta palabra en el nombre del Señor, edificamos su vida sobre el fundamento firme que es Jesucristo y le bendecimos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús en esta hora. Que Dios les bendiga, estaremos en comunicación en breve y agradecemos a Dios sus comunicaciones también. Dios los bendiga, hasta luego.